Yo creeré, este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Hola a todos, bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Hoy con esta versión devocional, para eso nos vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 42 de Job. El título del mensaje de hoy es Job ve a Dios. Podemos encontrar en el versículo 5, nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para ponerlos en contexto, Job, un gran varón de Dios, una persona íntegra, una persona recta, una persona rica. Pero cierto día, dice la palabra de Dios, que vino Satanás y quiso desafiar a Dios, mostrándole que Dios debía poner a prueba la integridad de Job, para ver si Job aún permanecía fiel, amando a Dios, si Dios le quitaba toda la prosperidad que este hombre tenía. Así que Dios le permite a Satanás que aflija y que le dé estas aflicciones a Job, pero le prohíbe quitarle la vida. Podemos ver en la historia de Job que un hombre rico, próspero, con familia, hijos, cierto día cuando Satanás lo aflige, porque Dios lo permitió, pero Dios conocía lo que estaba en el corazón de Job, dice que Job lo perdió todo. Job perdió a sus hijos. Dice que todas las cosas vinieron sobre Job. Cuando ya lo tenía todo, un día lo perdió. Y dice que Satanás lo hizo simplemente para demostrar que Job estaba en amor y en obediencia a Dios, porque Dios lo prosperaba. Job debate con 3 amigos sobre su condición. Dice que cierto día 3 amigos vinieron a ver el estado de Job y aquel hombre era irreconocible. Pero estos amigos, en medio de esto, en vez de llevarle una palabra a Job, dice que comenzaron a cuestionar a Job y quizás a preguntarle: ¿qué has hecho, Job? ¿Qué has pecado? Que Job pensara en lo que había hecho. ¿Por qué Job estaba pasando esa aflicción? Y esto me lleva al Nuevo Testamento, cuando le hacen la pregunta a Jesús sobre aquel hombre: Padre, ¿quién pecó este? ¿O sus padres? ¿Pecaría sus abuelos, su descendencia, sus descendientes? Y Jesús le dice que no es que éste haya pecado, o sus padres hayan pecado, sus antepasados hayan pecado, sino que para la gloria de Dios es importante que se manifieste esto. Dios aparece a Job y a sus amigos en un torbellino en medio de este debate. Luego que pasa todo esto, pueden leerlo en el libro de Job, y dice que Dios cuestiona lo que estos amigos hicieron contra Job, que en vez de restaurarle, acompañarlo y apoyarlo, estos amigos cuestionaron a Job y hablaron palabras que no venían de Dios. Pero Dios, grande en misericordia, le da una nueva oportunidad, no solamente a Job, sino a los amigos que vinieron a ver a Job y veían el estado que Job estaba. Y podemos ver que Dios dice en el capítulo 42 que Job oró por estos amigos. Dice que Dios le dio la oportunidad de que estos amigos vivieran aún. ¿Por qué? Porque Dios perdonó la vida de estos amigos. Si estos amigos se arrepentían por lo que habían hecho contra Job, sí le ofrecían sacrificios, pero Job era el que iba a orar por ellos. Ellos vinieron a ver a Job y Job terminó orando por ellos. Pues tú vas a terminar orando por esas personas que quizás te han dado malas palabras, que no te han afirmado, que te han cuestionado. Dios te dice a través de este devocional, y me dice a mí, que debemos amar a todas las personas, que debemos permanecer fieles a pesar de las circunstancias. Job, hasta la esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete, porque estaba cansada de ver las aflicciones de Job. Muchas veces vas a encontrar a personas en tu camino que van a ver que vas a la iglesia, que buscas de Dios, y que quizás en algún momento te va a ir mal, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues esta palabra sirve para Job. Job iba a tener aflicciones, pero confía que ya Dios venció
al mundo. Jesús vino a la tierra a morir por mí, por ti, y ya Jesús venció y nos dio esa plena libertad, ese derecho, esa victoria asegurada. Dice la palabra que Job es restaurado de esa condición y aún mejor que antes quedó Job, porque dice que el postrer estado de Job fue mucho más de lo que Job tenía al principio. Este devocional nos invita a pensar que quizás pasamos por malos momentos y perdemos muchas cosas, pero si nos aferramos a Dios y permanecemos fieles a Dios, si nuestra fe permanece y nuestra obediencia, Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Y quitó Jehová la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dice más adelante que vinieron a él hermanas, hermanos, familiares, amigos y veían que le conocían, comieron con él, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que había pasado. Pero estas personas al principio lo dejaron solo, pero al final, al ver que Job, cómo Dios se había manifestado en la vida de Job, volvieron a Job y ahí sí se condolieron. Pero esto fue testimonio, como les dije, para que estas personas conocieran también del poder de Dios. Y dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo muchísimos ganados, muchísimas otras cosas. Tuvo 10 hijos Job luego de esta aflicción. Así que Job venció, pero Dios sabía quién era su siervo, quién era Job. El enemigo está derrotado en el nombre de Jesús, pero él siempre va a querer mentalmente atacarnos con aflicciones, pero el Señor cuida de mi vida, cuida de tu vida en esta hora. El libro de Job, que narra la historia de este hombre justo, que respondió fielmente a las pruebas difíciles. Job nos hace el llamado, nos invita a este libro a abandonar el orgullo y a humillarnos ante Dios. Confiar en Dios incluso cuando la vida parezca injusta. Meditar sobre las causas del sufrimiento. Quizás no necesariamente hayamos pecado para pasar por una aflicción, pero podemos meditar sobre las causas, pero confiar plenamente que vamos a salir porque ya Dios nos dio la victoria. Y reflexionar cuán frágil somos cuando no estamos agarrados de la mano de Dios. Este es un gran libro, te invito a que lo puedas leer, porque como les dije, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía de Dios, conocía el poder de Dios, pero experimentó, sus ojos experimentaron la gloria de Dios. Que este devocional pueda impactar tu vida y que puedas recibir mucho más de lo que tu mente y de lo que tu vida cree, porque Dios se encarga de lo sobrenatural. Nosotros nos encargamos de lo natural, Dios se encarga de lo sobrenatural, y grandes cosas Dios ha comenzado a hacer en nuestra vida. Esto es el podcast Testimonio de Salvación. Te invito a que nos puedas apoyar con un me gusta, compartiendo. Así te conviertes en un multiplicador de nuestro contenido. Suscríbete. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, acá. Estamos en TikTok. Estamos en Instagram y nuestra página en Facebook. Nos vemos en un próximo video del podcast Testimonio de Salvación. Dios te bendiga. No creeré, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.